La iglesia de San Miguel en Northumberland resplandecía bajo la luz dorada de aquella mañana de mayo de 1847. El aroma de las rosas blancas y los lirios perfumaba el recinto mientras los rayos de sol se filtraban a través de los vitrales, proyectando destellos multicolores sobre los bancos de madera pulida. Ophelia Thornfield permanecía de pie ante el espejo del pequeño cuarto lateral de la iglesia, contemplando su reflejo con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Su vestido de novia, confeccionado con la más fina seda y encaje de Bruselas, había sido el fruto de meses de trabajo meticuloso. Su cabello castaño estaba recogido en un elaborado moño, adornado con pequeñas perlas y una delicada corona de flores silvestres. «Te ves absolutamente hermosa», susurró Agnes, su doncella y amiga desde la infancia, mientras ajustaba los últimos detalles del velo. Ophelia intentó sonreír, pero un extraño presentimiento oprimía su pecho desde el amanecer. Henry Blackwood, su prometido y heredero de una respetable fortuna mercantil, debería haber enviado su acostumbrada nota matutina, pero ésta nunca llegó. «¿Ha habido alguna noticia de Henry?», preguntó Ophelia, tratando de mantener la compostura. La mirada evasiva de Agnes fue suficiente respuesta. El silencio incómodo se extendió hasta que unos golpes en la puerta lo interrumpieron. El padre de Ophelia, el señor William Thornfield, entró con expresión solemne. Era un hombre de negocios respetable, aunque no de la alta aristocracia, que había trabajado incansablemente para asegurar un buen futuro para su única hija. «Mi querida Ophelia», comenzó con voz tensa, «debo hablar contigo». El corazón de Ophelia se detuvo un instante. Conocía demasiado bien ese tono. «¿Qué sucede, padre?», preguntó, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. William Thornfield tomó las manos de su hija entre las suyas. Sus ojos reflejaban una mezcla de ira contenida y profunda preocupación. «Henry no vendrá», dijo finalmente. «Ha enviado una carta esta mañana. Cancela el compromiso». Las palabras cayeron como piedras en el silencio de la habitación. Ophelia permaneció inmóvil, como si no hubiera comprendido lo que acababa de escuchar. «Debe haber un error», murmuró. «Quizás está retrasado o...». Su padre negó con la cabeza y le extendió un sobre arrugado. Su carta llegó hace una hora. «Dice que no puede seguir adelante con esto, que ha reconsiderado su posición y...». William se detuvo, incapaz de continuar. Ophelia tomó la carta con manos temblorosas y leyó las líneas escritas con la elegante caligrafía de Henry. Cada palabra era como una daga que se clavaba en su corazón. Tras una profunda reflexión, he llegado a la conclusión de que nuestro matrimonio no sería conveniente para ninguno de los dos. Circunstancias recientemente descubiertas. Espero puedas perdonarme algún día. ¿Circunstancias?, susurró Ophelia. «¿Qué circunstancias?». William Thornfield apretó los puños. «Ha encontrado una mejor oportunidad. Eso es todo. Los Blackwood siempre fueron oportunistas». Agnes se acercó a Ophelia y la rodeó con sus brazos. «Mi niña, lo siento tanto». Pero Ophelia se apartó suavemente. Una extraña calma la invadió, como si estuviera observando la escena desde fuera de su propio cuerpo. «Los invitados están esperando», dijo con voz ausente. «¿Qué vamos a decirles?». William Thornfield miró hacia la ventana. Afuera, los carruajes seguían llegando, descargando a los elegantes invitados que venían a presenciar la unión de dos familias respetables de la comarca. «Tu madre está intentando ganar tiempo, pero pronto comenzarán a hacer preguntas». La vergüenza se interrumpió al ver la expresión de su hija. Ophelia se acercó a la ventana y observó a la multitud congregada. Toda la sociedad de Northumberland estaba allí. Comerciantes, terratenientes, incluso algunos miembros de la nobleza local. La humillación sería absoluta. «No puedo enfrentarlos», murmuró. «No puedo salir y anunciar que he sido abandonada en el altar». En ese momento, la puerta se abrió nuevamente y entró la madre de Ophelia, Eleanor Thornfield, con el rostro pálido pero manteniendo la compostura que la caracterizaba. «Los rumores ya han comenzado a circular», informó en voz baja. «La hermana de Henry ha dejado escapar que él partió hacia Londres anoche. Algunos invitados están comenzando a marcharse». Ophelia cerró los ojos. El mundo que había construido cuidadosamente durante los últimos 2 años se desmoronaba a su alrededor. Su compromiso con Henry había sido el culmen de sus esperanzas, la promesa de una vida respetable y segura. «Debemos hacer un anuncio», dijo William. «No podemos mantener esta farsa por más tiempo». Ophelia se volvió hacia sus padres con una determinación repentina. «No», declaró,
No les daremos esa satisfacción. No seré objeto de lástima y rumores durante los próximos 10 años. Ofelia, querida, intervino Eleanor. Comprendo tu dolor, pero no podemos simplemente... Un repentino alboroto proveniente de la entrada de la iglesia interrumpió la conversación. Se escucharon murmullos excitados, seguidos por el inconfundible sonido de botas sobre el suelo de piedra. Sin previo aviso, la puerta se abrió de golpe y apareció una figura imponente. Un hombre alto, de porte aristocrático, vestido con elegancia, pero claramente no preparado para una boda. Sus ojos grises recorrieron la habitación hasta posarse en Ofelia. «Duque de Stormwythe», balbuceó William Thornfield, haciendo una reverencia apresurada. «Es un honor inesperado». El duque Emory Stormwythe apenas inclinó la cabeza en reconocimiento. Su atención estaba completamente centrada en Ofelia, quien lo miraba con desconcierto. El duque era conocido en toda Inglaterra por su carácter reservado y su inmensa fortuna. Rara vez aparecía en eventos sociales y hasta donde Ofelia sabía, nunca había cruzado palabra con él. «Señorita Thornfield», dijo con voz profunda y autoritaria, «lamento la intrusión. He sido informado de su situación». Ofelia sintió que el rubor cubría sus mejillas. Ya era objeto de chismes. Tan rápido había llegado su desgracia a oídos de la alta nobleza. «Su excelencia», respondió con toda la dignidad que pudo reunir. «Le agradezco su preocupación, pero como puede ver, estamos en medio de un asunto familiar». El duque avanzó un paso, su presencia llenando la pequeña habitación. «Precisamente por eso estoy aquí. Tengo una proposición que hacerle». William y Eleanor intercambiaron miradas de confusión. Agnes se retiró discretamente hacia un rincón, consciente de que estaba presenciando algo extraordinario. «¿Una proposición?», repitió Ofelia con cautela. El duque Emory Stormwythe respiró hondo, como si lo que estaba a punto de decir requiriera un esfuerzo considerable. «Cásese conmigo. Hoy, ahora». El silencio que siguió fue absoluto. Ofelia estaba segura de que había escuchado mal. «Disculpe». «Le estoy ofreciendo matrimonio, señorita Thornfield», explicó el duque con calma, como si estuviera discutiendo el clima. «Los invitados están aquí. La iglesia está preparada. Y usted», sus ojos recorrieron brevemente el vestido de novia, «está lista para una boda». William Thornfield dio un paso adelante, dividido entre el asombro y la sospecha. «Su excelencia, esto es muy repentino. Mi hija acaba de sufrir una terrible decepción y le estoy ofreciendo una solución», interrumpió el duque. «En lugar de la vergüenza, le ofrezco una posición que nadie en esta comarca podría soñar. El ducado de Stormwythe tiene una historia de 400 años. Nuestras propiedades se extienden por 3 condados. Ofelia recuperó finalmente el habla. «Pero usted ni siquiera me conoce», protestó. «¿Por qué querría casarse conmigo?». Una sombra de sonrisa apareció en el rostro habitualmente severo del duque. «Tengo mis razones, señorita Thornfield. Le aseguro que son honorables». «Esto es absurdo», murmuró Ofelia. «No puedo simplemente...». «¿Prefiere salir ahí y anunciar que ha sido abandonada?», preguntó el duque en voz baja. «Enfrentar la lástima, los rumores, las invitaciones que dejarán de llegar, ver cómo su reputación queda manchada para siempre por la cobardía de un hombre que no merece ni siquiera ser mencionado». Las palabras golpearon a Ofelia con fuerza. El duque había puesto en voz alta sus peores temores. «Ofelia», intervino su madre acercándose a ella, «quizás deberías considerar...». «Es una locura», respondió Ofelia, aunque su voz ya no sonaba tan convencida. El duque Emory la miró directamente a los ojos. «Le ofrezco respeto, seguridad y posición. No le pido amor, señorita Thornfield. Eso puede venir con el tiempo o no venir nunca. Pero le prometo que jamás tendrá que soportar la humillación que ese cobarde pretendía infligirle hoy». Ofelia miró hacia la puerta, imaginando el murmullo creciente en la iglesia, las miradas de compasión, los cuchicheos tras los abanicos. Luego miró al duque, un hombre que apenas conocía pero cuya reputación era intachable, severo quizás, pero justo y honorable según todos los comentarios. «¿Por qué?», insistió. «Debe haber un motivo». El duque dudó un instante. «Digamos que tengo mis propias razones para desear un matrimonio rápido y conveniente. Le explicaré todo después de la ceremonia, tiene mi palabra». William Thornfield se aclaró la garganta. «Su excelencia, esto es muy irregular. Mi hija necesita tiempo para considerar». «No hay tiempo», cortó el duque. «Los invitados se están marchando.
La oportunidad de transformar un escándalo en un triunfo se desvanece con cada minuto que pasa. Ofelia sintió que su cabeza daba vueltas. Esa mañana se había despertado esperando convertirse en la señora de Henry Blackwood, un futuro cómodo pero modesto. Ahora se le ofrecía ser duquesa, la posición más elevada a la que una mujer de su clase podría aspirar jamás. Si acepto, dijo lentamente. ¿Cuáles serían sus condiciones? El duque Emory la miró con una nueva expresión de respeto. Sensata hasta en la crisis, murmuró. Mis condiciones son simples: lealtad, discreción y la oportunidad de conocernos mejor con el tiempo. No exigiré intimidades que usted no esté preparada para ofrecer. Ofelia intercambió una mirada con sus padres. Podía ver el asombro y la incredulidad en sus rostros, pero también un destello de esperanza. Esta podría ser la solución más inesperada a un desastre inminente. Acepto, dijo finalmente, sorprendiéndose a sí misma por la firmeza de su voz. Me casaré con usted, duque de Stormwyth. Una expresión indescifrable cruzó el rostro del duque. ¿Alivio? ¿Satisfacción? ¿O algo más profundo? Fuera lo que fuese, desapareció rápidamente. Excelente, declaró, ofreciéndole su brazo. Sugiero que nos dirijamos al altar inmediatamente. El vicario debe estar impaciente. Mientras Ofelia tomaba el brazo del duque, consciente de las miradas atónitas de sus padres y Agnes, una extraña calma la invadió. No sabía qué futuro le esperaba como duquesa de Stormwyth, pero cualquier cosa sería mejor que la humillación que había estado a punto de enfrentar. Al salir de la habitación, el duque se inclinó ligeramente hacia ella. Una cosa más, señorita Thornfield, murmuró. Cuando nos pregunten, diremos que esto estaba planeado desde hace tiempo. Un arreglo secreto entre nuestras familias. Nadie necesita saber la verdad. Ofelia asintió, comprendiendo la estrategia. No serían objeto de rumores ni especulaciones. Serían la sorpresa más comentada de la temporada. Y así, con la cabeza alta y del brazo de un completo desconocido, Ofelia Thornfield se dirigió hacia el altar donde, minutos antes, había esperado encontrar a otro hombre. El destino, al parecer, tenía planes muy diferentes para ella. La noticia del inesperado matrimonio entre la señorita Ofelia Thornfield y el duque de Stormwyth se propagó por Northumberland con la velocidad de un incendio forestal. Lo que había comenzado como un día destinado al escándalo y la humillación se transformó en el acontecimiento social más comentado de la década. Mientras el carruaje ducal avanzaba por el camino sinuoso que conducía a Stormwyth Manor, Ofelia contemplaba el paisaje a través de la ventanilla, intentando asimilar el giro extraordinario que había dado su vida en apenas unas horas. El anillo de oro que ahora adornaba su dedo pesaba como si estuviera hecho de plomo. «Llegaremos en aproximadamente media hora», comentó el duque, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos desde que salieron de la iglesia. Ofelia asintió, incapaz de encontrar palabras adecuadas. Se había casado con un hombre del que apenas conocía más que su nombre y reputación. El duque Emory Stormwyth, a sus 32 años, era conocido por su administración eficiente de sus vastas propiedades, su influencia en la Cámara de los Lores y su rechazo a participar en las frivolidades de la sociedad londinense. Los rumores sobre él eran escasos pero intrigantes. Algunos decían que había sufrido una decepción amorosa en su juventud, otros que estaba tan dedicado a sus responsabilidades que consideraba el matrimonio una distracción innecesaria. Y sin embargo, ahí estaba, casado con ella. «Debe tener muchas preguntas», dijo el duque, observándola con atención. Ofelia se volvió hacia él, estudiando por primera vez con detenimiento el rostro del hombre que ahora era su esposo. Sus facciones eran aristocráticas. Nariz recta, mandíbula firme, ojos de un gris intenso bajo cejas oscuras. No era convencionalmente apuesto como Henry, pero poseía un atractivo innegable, una presencia que comandaba respeto e interés. «Miles», respondió ella con franqueza, «pero principalmente una». «¿Por qué?». El duque desvió la mirada hacia el paisaje que desfilaba tras la ventanilla. «Es complicado», comenzó, «pero le debo una explicación». Hizo una pausa, como si estuviera ordenando sus pensamientos. «Hace 6 meses mi tío, el conde de Blackmoor, falleció sin descendencia directa. Su testamento contenía una cláusula específica. Para heredar cierta propiedad particularmente valiosa en las Highlands escocesas, debo estar casado antes de cumplir 33 años, lo cual ocurrirá en exactamente 3 semanas.
Ofelia lo miró con incredulidad. ¿Me está diciendo que se casó conmigo por una propiedad? No es una simple propiedad, aclaró el duque. Glentarren no solo posee un valor sentimental incalculable para nuestra familia, sino que también incluye minas que producen una renta considerable. Además, es estratégicamente importante para consolidar nuestras posesiones en Escocia. Entiendo, murmuró Ofelia, aunque en realidad no comprendía por qué el duque la había elegido precisamente a ella. Pero eso no explica por qué yo. El duque Emory se giró completamente hacia ella, su expresión más abierta de lo que había estado hasta entonces. La observé durante el baile de los Montgomery el mes pasado, confesó. Noté su dignidad, su inteligencia al conversar, la forma en que manejaba las situaciones sociales con gracia. Cuando supe de su compromiso con Blackwood, pensé que él era un hombre afortunado. Hizo una pausa. Esta mañana estaba desayunando con Lord Pembroke cuando llegó la noticia del escandaloso comportamiento de Blackwood. Mi primer pensamiento fue la injusticia de la situación para usted. Mi segundo pensamiento fue que podría ser la solución a mi propio dilema. Ofelia procesó esta información en silencio. Era extraño pensar que había sido observada y evaluada sin saberlo. ¿Entonces fue mera coincidencia? ¿Una oportunidad que aprovechó? Prefiero verlo como que el destino nos presentó una situación mutuamente beneficiosa, respondió el duque. Usted escapó del escándalo y yo cumplí con los requisitos del testamento de mi tío. Ofelia no pudo evitar una sonrisa irónica. Un matrimonio de conveniencia en su forma más pura. Exactamente, confirmó el duque, aparentemente satisfecho de que ella comprendiera la naturaleza práctica de su unión. Pero quiero que sepa que, aunque nuestro matrimonio comenzó como un acuerdo práctico, pretendo ser un esposo respetuoso. No la he rescatado de un escándalo para someterla a una vida de miseria. El carruaje comenzó a avanzar por una avenida flanqueada por robles centenarios. A lo lejos, Ofelia pudo distinguir lo que debía ser Stormwyth Manor, una imponente mansión de piedra gris con torres y múltiples chimeneas, rodeada por jardines perfectamente cuidados. ¿Cuáles son sus expectativas exactamente?, preguntó Ofelia, decidida a establecer claridad en su situación. El duque pareció apreciar su enfoque directo. Espero que asuma las responsabilidades sociales de una duquesa, organizar cenas, apoyar obras benéficas apropiadas, acompañarme a ciertos eventos cuando sea necesario, administrará la casa y supervisará al personal. Hizo una pausa. En cuanto a los aspectos más personales de nuestro matrimonio, como mencioné anteriormente, no exigiré nada que usted no esté preparada para ofrecer. Sin embargo, eventualmente esperará un heredero, completó Ofelia, enfrentando la realidad con franqueza. El duque inclinó levemente la cabeza en señal de confirmación. Es la naturaleza de mi posición, pero no hay prisa inmediata. Sugiero que nos demos tiempo para conocernos mejor antes de considerar ese aspecto de nuestro matrimonio. Ofelia sintió un alivio momentáneo. Al menos no tendría que enfrentar la intimidad con un desconocido esa misma noche. Aprecio su consideración, dijo con sinceridad, y haré todo lo posible por cumplir con mis deberes como su duquesa. El carruaje se detuvo frente a la entrada principal de Stormwyth Manor. Inmediatamente, varios sirvientes aparecieron para atenderlos. El duque descendió primero y luego ofreció su mano a Ofelia para ayudarla a bajar. «Bienvenida a su nuevo hogar, duquesa», dijo utilizando su nuevo título por primera vez. Ofelia sintió un escalofrío al escuchar cómo la llamaba, Duquesa de Stormwyth, un título que jamás habría imaginado poseer, otorgado en las circunstancias más inesperadas. El mayordomo, un hombre mayor de porte impecable, los recibió con una profunda reverencia. «Su excelencia, su gracia», saludó, y aunque su expresión permaneció imperturbable, Ofelia pudo detectar un destello de sorpresa en sus ojos. No esperábamos su regreso tan pronto, y mucho menos acompañado. «Harrington, le presento a la duquesa», anunció el duque. «Hemos contraído matrimonio esta mañana». Si el mayordomo estaba asombrado por esta noticia, lo disimuló admirablemente. «Mis más sinceras felicitaciones, su excelencia, su gracia. La casa no está completamente preparada para recibir a la duquesa, pero nos encargaremos de ello de inmediato». «Gracias, Harrington», respondió el duque. «Por favor, avise al ama de llaves para que prepare los aposentos de la duquesa y reúna al personal para presentarlos». Mientras entraban en el impresionante vestíbulo de mármol,
Ofelia se sintió abrumada por la grandiosidad de la mansión. Candelabros de cristal pendían del techo abovedado, retratos de antepasados aristocráticos adornaban las paredes, y una majestuosa escalera de roble tallado conducía a los pisos superiores. «Es magnífico», murmuró Ofelia, incapaz de ocultar su asombro. «Ha sido el hogar de los Stormwyth durante 12 generaciones», explicó el duque con un dejo de orgullo. «La parte central data del reinado de Isabel I, aunque ha habido numerosas ampliaciones desde entonces. Una mujer de mediana edad, vestida sobriamente y con un manojo de llaves colgando de su cintura, apareció apresuradamente y realizó una profunda reverencia. «Su Excelencia, bienvenido». Luego se volvió hacia Ofelia con curiosidad apenas disimulada. «Su Gracia, es un honor inesperado. Señora Hughes, ella es la duquesa de Stormwyth», anunció el duque. «Necesitará que preparen sus aposentos inmediatamente. Sus pertenencias llegarán mañana desde la residencia de los Thornfield». «Por supuesto, Su Excelencia», respondió el ama de llaves, evaluando discretamente a Ofelia. «Prepararemos la suite ducal adyacente a sus habitaciones. ¿Desea la duquesa alguna atención particular?» Antes de que Ofelia pudiera responder, el duque intervino. «La duquesa ha tenido un día agotador. Sugiero que le muestren sus habitaciones para que pueda descansar antes de la cena. Mañana habrá tiempo para un recorrido completo por la propiedad y para discutir cualquier cambio que desee realizar». Ofelia agradeció internamente esta consideración. Efectivamente se sentía exhausta, tanto física como emocionalmente. «Eso sería ideal», confirmó con una leve sonrisa hacia la señora Hughes. «La acompañaré», ofreció el duque, extendiendo su brazo. Mientras subían la majestuosa escalera, Ofelia era consciente de las miradas curiosas de los sirvientes que aparecían brevemente en los pasillos para vislumbrar a la nueva y totalmente inesperada duquesa. «El personal estará desconcertado», comentó en voz baja. «Un matrimonio tan repentino». «Se adaptarán», respondió el duque con tranquilidad. «Los sirvientes de Stormwyth son extremadamente leales. Su curiosidad es natural, pero su discreción está garantizada». Finalmente llegaron a un pasillo en el ala este, donde la señora Hughes abrió una puerta labrada que conducía a un conjunto de habitaciones elegantemente decoradas. «Estos son los aposentos de la duquesa», explicó. «Incluyen un dormitorio, un vestidor, un salón privado y un cuarto de baño. La puerta de allí», señaló una entrada en el extremo de la sala, «comunica con las habitaciones de su excelencia». Ofelia contempló el lujoso dormitorio con su enorme cama con dosel, muebles de caoba tallada y cortinas de seda verde esmeralda. Era más grande que toda la planta baja de la casa de sus padres. «Es hermoso», murmuró, abrumada por la realidad de su nueva posición. «Los mandaré traer agua caliente y algo ligero para comer», ofreció la señora Hughes, «y enviaré a una doncella para atenderla». «Gracias», respondió Ofelia, súbitamente consciente de que había dejado atrás todo lo familiar, incluyendo a su leal Agnes. Cuando el ama de llaves se retiró, el duque permaneció en el umbral, manteniendo una distancia respetuosa. «La cena se servirá a las 7, pero si prefiere descansar puedo hacer que le traigan una bandeja aquí». Ofelia negó con la cabeza. «No, cenaré con usted. Después de todo tenemos mucho de qué hablar aún, ¿no es así?» El duque asintió. Y por primera vez Ofelia vislumbró algo parecido a una sonrisa genuina en sus labios. «Así es, duquesa. Este es solo el comienzo de nuestra peculiar historia». Y con una leve inclinación se retiró, dejando a Ofelia sola para asimilar la extraordinaria transformación de su vida. De novia abandonada a duquesa en el espacio de unas pocas horas. El destino, pensó mientras se acercaba a la ventana para contemplar los vastos terrenos que ahora formaban parte de su dominio, tenía un sentido del humor verdaderamente peculiar. 3 semanas habían transcurrido desde la imprevista boda, y Ofelia comenzaba a adaptarse a su nueva vida como duquesa de Stormwyth. Los días seguían una rutina establecida. Desayuno servido en su salón privado, revisión de los menús con el ama de llaves, correspondencia, visitas ocasionales a inquilinos de las propiedades cercanas y cenas formales con el duque cuando éste no estaba ocupado con sus asuntos. Emory Stormwyth resultó ser un hombre de hábitos ordenados y expectativas claras. No era efusivo en sus demostraciones, pero tampoco era frío o desconsiderado. Mantenía una distancia cortés que Ofelia agradecía, aunque a veces se preguntaba qué pensamientos se ocultaban tras aquellos ojos grises que la observaban con atención
cuando creía que ella no se daba cuenta. Esa tarde de junio, mientras caminaba por los jardines occidentales, Ofelia reflexionaba sobre la extraña naturaleza de su matrimonio. A ojos del mundo, eran el duque y la duquesa de Stormwythe, una pareja aristocrática respetada y envidiada. En privado, eran prácticamente dos extraños que compartían un techo y, ocasionalmente, conversación. Su gracia, la voz de la señora Hughes, interrumpió sus pensamientos. «Ha llegado correspondencia para usted». Ofelia tomó las cartas que le ofrecía el ama de llaves. Reconoció inmediatamente la caligrafía de su madre en uno de los sobres. «Gracias, señora Hughes. También debo informarle que el sastre de Londres ha enviado los nuevos vestidos que ordenó su excelencia. ¿Desea verlos ahora?». Ofelia asintió. Los vestidos formaban parte de los esfuerzos del duque por asegurar que su esposa vistiera de acuerdo a su nueva posición. 3 días después de la boda, había llegado un sastre desde Londres para tomar sus medidas, y el duque había insistido en un nuevo guardarropa completo. Mientras seguía a la señora Hughes hacia la casa, Ofelia abrió la carta de su madre y leyó rápidamente su contenido. «Mi querida hija», escribía Eleanor Thornfield, «las noticias de tu matrimonio han causado sensación en toda la comarca. Lady Pembroke me comentó ayer que en Londres no se habla de otra cosa. Aparentemente, muchas madres ambiciosas estaban cultivando esperanzas respecto al duque para sus hijas, y tú las has dejado a todas boquiabiertas. El descaro de los Blackwood no tiene límites. Intentaron visitarnos para ofrecer sus explicaciones, pero tu padre se negó a recibirlos». Ofelia dobló la carta, sintiendo una punzada al recordar a Henry. A pesar de la humillación que le había causado, a veces se sorprendía preguntándose qué habría sido de él, qué circunstancias habían provocado su repentino cambio de parecer. En la sala azul, varios vestidos estaban dispuestos para su inspección. Trajes de día en tonos pastel, vestidos de noche en seda y terciopelo, conjuntos para montar a caballo y elaborados atuendos para eventos sociales. «Son exquisitos», murmuró Ofelia, acariciando la fina tela de un vestido color lavanda. «Su excelencia insistió en que solo se utilizaran los mejores materiales», comentó la señora Hughes con aprobación. «Dijo que la duquesa de Stormwythe debe destacar en cualquier reunión a la que asista». Ofelia sonrió levemente. Era curioso cómo el duque parecía preocuparse por su apariencia pública, mientras mantenía tanta reserva en su relación privada. «¿Dónde está su excelencia ahora?», preguntó, intentando que su tono sonara casual. «En su estudio, su gracia. Ha estado revisando documentos toda la mañana». La señora Hughes hizo una pausa. Mencionó que le gustaría que lo acompañara esta noche a cenar con Lord y Lady Fairfax, que están de visita en la comarca. Ofelia asintió. Sería su primera aparición social como pareja fuera de Stormwythe Manor. «Por supuesto». «¿A qué hora debemos partir?». «A las 6, su gracia. He ordenado que preparen el carruaje ducal». Después de seleccionar un vestido de seda azul marino para la cena, Ofelia decidió buscar a su esposo. Aunque habían desarrollado una rutina cómoda, todavía sentía cierta timidez al aproximarse a él sin invitación previa. El estudio del duque se encontraba en el ala oeste, un espacio tradicionalmente masculino con paredes revestidas de madera oscura, estanterías repletas de libros encuadernados en piel y muebles de roble macizo. Ofelia llamó suavemente a la puerta. «Adelante», respondió la voz profunda del duque. Emory estaba sentado tras su escritorio, rodeado de documentos. Levantó la vista cuando ella entró, y por un momento, Ofelia creyó detectar algo parecido al placer en su mirada. «Duquesa», saludó poniéndose de pie. «¿Qué puedo hacer por usted?». «La señora Hughes me informó sobre la cena con los Fairfax», explicó Ofelia. «Quería confirmar los detalles. Será mi primera visita formal como su esposa». El duque asintió, rodeando el escritorio para acercarse a ella. «Los Fairfax son viejos amigos de la familia. Lord Fairfax fue consejero de mi padre durante años». Hizo una pausa. «Sé que esto puede ser intimidante para usted, pero no tiene nada que temer. Ya es una duquesa consumada». Ofelia sonrió ante el cumplido inesperado. «Apenas llevo 3 semanas en el cargo. Difícilmente soy una experta». «Se ha adaptado admirablemente», insistió él, y había sinceridad en su tono. «El personal habla maravillas de usted, incluso la señora Hughes, que ha servido a esta casa durante 40 años y es notoriamente difícil de impresionar». Ofelia se sintió extrañamente complacida por esta información. «Intento hacer lo mejor posible dadas las
circunstancias inusuales. El duque la observó con intensidad. ¿Se arrepiente?, preguntó de repente, de haber aceptado mi propuesta. La pregunta tomó a Ofelia por sorpresa. Era la primera vez que él expresaba interés en sus sentimientos personales sobre el matrimonio. No, respondió con honestidad. Habría sido una tontería rechazar la oportunidad que me ofreció. Dudó un momento antes de añadir, y usted ha cumplido todas sus promesas. Ha sido un esposo considerado. Algo parecido a la satisfacción brilló en los ojos del duque. Me alegra saberlo, murmuró. Debo confesar que a veces me preocupa que se sienta atrapada. Ofelia negó con la cabeza. Prefiero verlo como un nuevo comienzo. Uno inesperado, ciertamente, pero no indeseado. Se produjo un momento de silencio entre ellos, no incómodo, sino cargado de posibilidades no expresadas. ¿Puedo hacerle una pregunta personal?, se aventuró Ofelia finalmente. Por supuesto. ¿Por qué nunca se casó antes? Ciertamente ha tenido oportunidades, y la cláusula del testamento de su tío no es reciente. El duque se alejó ligeramente, regresando hacia su escritorio. Una pregunta justa, reconoció. La verdad es que siempre consideré el matrimonio como una distracción de mis responsabilidades. Además, su voz se volvió más reservada. Tuve una experiencia en mi juventud que me hizo cauteloso respecto a los compromisos emocionales. Ofelia sintió curiosidad, pero sabía que no debía presionar. El duque rara vez compartía información personal. Entiendo, respondió simplemente. El duque pareció apreciar su discreción. En cualquier caso, continuó regresando al tema inicial, los Fairfax son personas agradables, aunque Lady Fairfax puede ser bastante curiosa. Probablemente le hará muchas preguntas sobre nuestro romance secreto. Ofelia sonrió. Mantendré nuestra historia consistente. Un arreglo discreto entre familias, mantenido en secreto hasta el último momento. Exacto, asintió el duque, y por primera vez, Ofelia vio una sonrisa genuina en su rostro. Tiene un don natural para la diplomacia, duquesa. Antes de que Ofelia pudiera responder, llamaron a la puerta. Era Harrington, el mayordomo. Disculpe la interrupción, Su Excelencia, dijo con su habitual formalidad. Ha llegado un visitante inesperado. La señorita Blackwood solicita una audiencia con la duquesa. Ofelia sintió que la sangre abandonaba su rostro. Elizabeth Blackwood, la hermana de Henry, era la última persona que esperaba o deseaba ver. El duque se tensó visiblemente. Infórmele que la duquesa no está disponible, respondió con firmeza. Espere, intervino Ofelia sorprendiéndose a sí misma. La recibiré. El duque la miró con preocupación. ¿Está segura? No tiene ninguna obligación de enfrentarse a esa familia después de lo que le hicieron. Ofelia respiró hondo. Una parte de ella quería evitar el encuentro, pero otra parte necesitaba cerrar ese capítulo de su vida. Estoy segura. Después de todo, soy la duquesa de Stormawide ahora. Difícilmente puede hacerme daño. El duque asintió lentamente, y Ofelia creyó ver un destello de orgullo en su mirada. Como desee, pero la recibirá en el salón pequeño, con mi presencia. No es necesario que usted, insisto, la interrumpió el duque, y su tono no admitía discusión. Los Blackwood ya le han causado suficiente dolor. No permitiré que lo hagan nuevamente bajo mi techo. Conmovida por su protección, Ofelia asintió. Gracias. Minutos después, se encontraban en el salón pequeño, una estancia elegante pero menos intimidante que los grandes salones de recepción. Elizabeth Blackwood entró con evidente nerviosismo, su rostro pálido y sus manos inquietas, traicionando su aparente compostura. Su gracia, saludó haciendo una profunda reverencia hacia Ofelia. Su excelencia, les agradezco que me reciban. Ofelia permaneció sentada, consciente de su nueva posición. Ya no era la señorita Thornfield, la novia abandonada. Era la duquesa de Stormawide, y Elizabeth, que siempre la había tratado con condescendencia apenas disimulada, ahora debía mostrarle deferencia. Señorita Blackwood, respondió fríamente. ¿A qué debemos su visita? Elizabeth pareció encogerse bajo la mirada severa del duque y el tono helado de Ofelia. Vengo a disculparme en nombre de mi hermano y mi familia, comenzó. Lo que Henry hizo fue imperdonable, lo sabemos, pero hay circunstancias que quizás deberían conocer. El duque se tensó a su lado. ¿Circunstancias que justifiquen abandonar a una novia en el altar?, preguntó con desdén. Elizabeth negó rápidamente. No, nada podría justificar eso, pero quizás explicarlo. Miró directamente a Ofelia. Henry recibió una carta esa mañana, de Amelia Harrington. Ofelia se quedó inmóvil.
Amelia Harrington había sido el primer amor de Henry, antes de conocer a Ofelia. Según le había contado, Amelia había rechazado su propuesta de matrimonio años atrás y se había casado con un oficial naval. ¿Qué tiene que ver ella con esto?, preguntó Ofelia, manteniendo su voz firme a pesar de la inquietud que sentía. Su esposo falleció en el mar hace 8 meses, explicó Elizabeth. Ella regresó a Inglaterra hace 3 semanas, con un niño que, según ella, es hijo de Henry. Ofelia sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. El duque, percibiendo su turbación, colocó una mano sobre la suya, un gesto de apoyo que no pasó desapercibido para Elizabeth. Entiendo su sorpresa, continuó la joven. Henry quedó devastado. Amelia amenazó con hacer público el asunto si él seguía adelante con la boda. Mi hermano, cobardemente, decidió huir en lugar de enfrentar la situación. ¿Y por qué nos cuenta esto ahora?, preguntó el duque, su voz peligrosamente controlada. Porque Ofelia, su gracia, merece saber la verdad. Y porque mi familia está desesperada por reparar el daño causado, aunque sabemos que es imposible. Ofelia se sentía aturdida. De todas las explicaciones posibles, jamás habría imaginado esta. ¿Dónde está Henry ahora?, preguntó finalmente. En Londres, intentando resolver la situación discretamente. El niño puede que ni siquiera sea suyo. Amelia siempre fue calculadora. El duque se puso de pie, indicando claramente que la visita había terminado. Agradecemos su franqueza, señorita Blackwood, pero como puede ver, su hermano nos hizo un favor incalculable. De no ser por su cobardía, mi esposa no sería ahora duquesa. Elizabeth asintió, levantándose también. Lo entiendo, y me alegro sinceramente por su gracia. Solo quería que supiera que no fue abandonada por falta de afecto o por un simple cambio de opinión. Eso ya no importa, intervino Ofelia, encontrando su voz. Como dijo mi esposo, todo resultó para mejor. Cuando Elizabeth se marchó, Ofelia permaneció sentada procesando la revelación. El duque se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. ¿Está bien?, preguntó con genuina preocupación. Ofelia asintió lentamente. Es extraño. Hace 3 semanas esta noticia me habría destrozado. Ahora siento alivio, como si finalmente pudiera cerrar ese capítulo por completo. El duque la observó con intensidad. Es una mujer extraordinaria, Ofelia, dijo, utilizando su nombre de pila por primera vez, y soy extremadamente afortunado de haberla encontrado, incluso en circunstancias tan peculiares. Algo cambió entre ellos en ese momento, un sutil desplazamiento hacia una comprensión más profunda. Cuando el duque se inclinó y besó suavemente su mano, Ofelia sintió un calor inesperado extenderse por su cuerpo. Tal vez, pensó mientras miraba a los ojos grises que ya no le parecían tan inescrutables, este matrimonio de conveniencia podría convertirse en algo mucho más significativo con el tiempo. El salón de baile de Stormwyth Manor resplandecía bajo la luz de centenares de velas. Cristales tallados reflejaban destellos dorados sobre los invitados elegantemente ataviados que se habían reunido para celebrar el primer aniversario del matrimonio del duque y la duquesa. Lo que había comenzado como una unión de conveniencia se había transformado, para sorpresa de muchos, incluidos los propios protagonistas, en una historia de genuino afecto y respeto mutuo. Ofelia observaba la escena desde un rincón tranquilo, ataviada con un vestido de seda color zafiro que realzaba el brillo de sus ojos. 12 meses atrás, jamás habría imaginado encontrarse en esta posición, amada y respetada, no solo como la duquesa de Stormwyth, sino como la mujer que había conquistado el corazón de un hombre considerado inalcanzable. «Está particularmente hermosa esta noche, duquesa». La voz de Emory interrumpió sus reflexiones. El duque se acercó con 2 copas de champán, ofreciéndole una. «Nuestros invitados no dejan de comentarlo». Ofelia sonrió, aceptando la copa. «Es el vestido», respondió con modestia. Su regalo fue muy acertado. «No es el vestido», contradijo Emory, su mirada intensa fija en ella. «Es la mujer que lo lleva». El rubor cubrió las mejillas de Ofelia. Después de un año, aún no se acostumbraba completamente a los cumplidos de su esposo, que se habían vuelto más frecuentes y sinceros con el paso de los meses. «Los Fairfax acaban de llegar», comentó, cambiando de tema. «Lady Fairfax parece ansiosa por hablar con usted». Emory sonrió con complicidad. «Sin duda quiere confirmar los rumores». «¿Qué rumores?»,
preguntó Ofelia, aunque sospechaba la respuesta. Sobre la evidente felicidad del matrimonio Stormewide, respondió él, acercándose un poco más. Un matrimonio que, según recuerdo, ella me aseguró que jamás contraería. Ofelia no pudo evitar reír suavemente. Si mal no recuerdo, usted compartía esa opinión. ¿No fue una distracción innecesaria lo que dijo sobre el matrimonio? Una de las muchas ocasiones en que me alegro de haber estado completamente equivocado, admitió Emory, con una sinceridad que aún sorprendía a Ofelia. La transformación de su relación había sido gradual pero constante. Después de la visita de Elizabeth Blackwood, algo había cambiado entre ellos. Las cenas comenzaron a alargarse con conversaciones sobre literatura, política y filosofía. Los paseos por los jardines se volvieron rutinarios. El duque empezó a buscar su opinión sobre asuntos de la propiedad, descubriendo que su esposa tenía una mente aguda para los negocios, herencia de su padre comerciante. El verdadero punto de inflexión llegó 3 meses después de su boda, cuando viajaron juntos a las Highlands escocesas para visitar Glentarren, la propiedad que había motivado su apresurado matrimonio. Fue allí, en medio de los majestuosos paisajes escoceses, donde Emory finalmente le reveló la verdadera historia de la propiedad. Mi madre era escocesa, le había contado mientras contemplaban el lago desde la terraza de la antigua casa señorial. Fue aquí donde conoció a mi padre, durante una cacería de verano, y fue aquí donde pasé los veranos más felices de mi infancia. Cuando mi tío amenazó con legar Glentarren a un primo lejano si yo no me casaba, sentí que perdería no solo una propiedad, sino parte de mi identidad. Esa noche, bajo las estrellas escocesas, compartieron su primer beso real, no el breve roce formal de su ceremonia de bodas, sino un beso nacido del afecto genuino y la atracción que había florecido entre ellos. Desde entonces, su matrimonio había evolucionado de manera natural. La puerta que conectaba sus habitaciones, antes siempre cerrada, comenzó a permanecer abierta. Las conversaciones se volvieron más personales, las risas más frecuentes. Y cuando, hace apenas 2 meses, Ofelia le comunicó con una mezcla de nerviosismo y alegría que estaban esperando un heredero, la emoción genuina de Emory había disipado cualquier duda sobre la naturaleza de sus sentimientos. Debería circular entre nuestros invitados, dijo Ofelia, regresando al presente. Lady Montgomery parece particularmente ansiosa por obtener mi atención. Emory asintió, pero antes de que ella pudiera alejarse, tomó suavemente su mano. Antes de que nos separemos para cumplir con nuestros deberes sociales, quería entregarle algo, dijo, extrayendo una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de su chaleco. Un regalo de aniversario. Ofelia abrió la caja con cuidado y contuvo la respiración al descubrir un exquisito anillo de zafiros y diamantes. «Es hermoso», murmuró genuinamente impresionada. «Perteneció a mi abuela», explicó Emory. «Ella siempre dijo que debía entregárselo a la mujer que realmente transformara mi vida». Tomó el anillo y lo deslizó en el dedo de Ofelia, junto a la alianza de bodas. «No puedo imaginar a nadie más merecedor de llevarlo». Ofelia sintió que las lágrimas amenazaban con arruinar su cuidadoso maquillaje. «Cuando acepté casarme con usted hace 1 año, jamás imaginé que encontraría no solo seguridad, sino verdadera felicidad», confesó en voz baja. Emory sonrió, una sonrisa cálida que había llegado a amar profundamente. «Y yo jamás imaginé que un matrimonio de conveniencia me enseñaría el verdadero significado del amor», respondió, inclinándose para depositar un breve pero tierno beso en su frente. «El mejor negocio que he hecho en mi vida, sin duda alguna». La orquesta comenzó a tocar un vals y Emory extendió su mano. «¿Me concedería este baile, duquesa?» «Todos los bailes, duque», respondió Ofelia con una sonrisa, colocando su mano en la de él. Mientras se deslizaban por la pista de baile, Ofelia no pudo evitar pensar en lo extraordinario del destino. El día que debía haber sido su boda con Henry Blackwood, se había sentido devastada, humillada, al borde de un escándalo social. Ahora, 1 año después, agradecía sinceramente esa aparente tragedia que la había conducido a los brazos del hombre que ahora la miraba con auténtica adoración. La noticia del embarazo de la duquesa había sido recibida con júbilo en toda la propiedad. Los sirvientes, que inicialmente habían observado con curiosidad a la nueva señora, ahora la trataban con genuino afecto. La señora Hughes, cuya aprobación había sido tan difícil de ganar, se había convertido en una aliada leal,
supervisando personalmente las preparaciones para la llegada del futuro heredero o heredera. Incluso los padres de Ofelia, que habían estado preocupados por las circunstancias de su repentino matrimonio, ahora visitaban Stormwind Manor con regularidad, encantados con la evidente felicidad de su hija y el respeto con que la trataba su yerno. ¿En qué piensa con tanta intensidad?, preguntó Emory mientras giraban elegantemente entre las otras parejas. En lo afortunada que soy, respondió Ofelia con sinceridad, en cómo el día más humillante de mi vida resultó ser, en retrospectiva, el más afortunado. Emory la miró con seriedad. La fortuna no tuvo nada que ver, declaró. Fue su dignidad, su inteligencia y su valor lo que me cautivó desde el primer momento. Cualquier hombre sería afortunado de tenerla como esposa, Ofelia. Yo simplemente fui el único lo suficientemente inteligente para aprovechar la estupidez de Blackwood. La música llegó a su fin, y las parejas se detuvieron para aplaudir a la orquesta. Emory y Ofelia permanecieron un momento más en la pista, ajenos a las miradas admirativas que atraían. ¿Sabe qué dicen en el pueblo?, comentó Emory con un destello de humor en sus ojos. Que el frío duque de Stormwind finalmente encontró a alguien que derritiera su corazón. ¿Y es cierto?, preguntó Ofelia, sus ojos brillantes con la luz de las velas. Emory se inclinó para susurrar en su oído. Completamente. Y cada día agradezco a ese cobarde que la abandonó en el altar, porque me permitió encontrar no solo una duquesa, sino el amor que nunca creí merecer. Ofelia sonrió, sintiendo una felicidad que desbordaba su corazón. Lo que había comenzado como un acuerdo práctico, un escape de la humillación, se había transformado en la más profunda de las bendiciones. Te amo, Emory, susurró usando por primera vez en público su nombre de pila y el trato íntimo. Y yo a ti, mi duquesa, respondió él, conduciendo a su esposa entre los invitados, orgulloso del camino que habían recorrido juntos. La historia de cómo un duque reclamó a una novia abandonada en el altar se había convertido en la comidilla de la sociedad londinense durante meses. Ahora, un año después, se había transformado en algo mucho más valioso, una historia de amor verdadero, nacido de las circunstancias más inesperadas, probando que a veces los finales más felices surgen de los comienzos más improbables. El verano de 1842 en Somerset había sido particularmente generoso. Los campos se extendían en tonalidades de verde y oro bajo un cielo que parecía más brillante que en años anteriores. La residencia de los Drayvale, una elegante construcción de piedra caliza con amplios jardines que descendían hacia el río Avon, resplandecía bajo el sol de la tarde, mientras los sirvientes se apresuraban a preparar todo para el baile anual que marcaba el inicio de la temporada social. Patience Drayvale observaba los preparativos desde la ventana de su habitación. A sus 22 años ya había pasado por 4 temporadas sin encontrar un pretendiente que despertara su interés, o, más importante aún, que satisficiera las expectativas de su padre. El coronel Drayvale, viudo y con una reputación impecable en el condado, había dejado claro que su única hija merecía nada menos que un título nobiliario. «Señorita, su baño está listo», anunció Marta, su doncella personal, interrumpiendo sus pensamientos. Patience asintió, apartándose de la ventana con un suspiro. «Gracias, Marta. ¿Ha llegado alguna respuesta del duque de Hollowmere?» La doncella negó con la cabeza. «No, señorita, pero su padre me ha informado que su carruaje ha sido avistado en el camino principal. Llegará para el baile». Un cosquilleo inesperado recorrió el estómago de Patience. El duque Gareth Hollowmere había regresado recientemente de Londres después de una ausencia de 3 años. Los rumores sobre él circulaban como el viento entre la sociedad local, que había regresado más arrogante, más rico, y según las damas que lo habían visto en la iglesia el domingo anterior, considerablemente más apuesto. «Dicen que no ha bailado con nadie desde que regresó de Londres», comentó Martha mientras ayudaba a Patience a desvestirse. «Ni siquiera con Lady Caroline Blackwood, y todos saben que su padre ha estado intentando asegurar ese compromiso desde hace años». Patience se sumergió en la bañera, permitiendo que el agua caliente relajara sus músculos. «No me interesa si baila o no», respondió, aunque la curiosidad ya se había instalado en su mente. «Apenas lo conozco». Esto no era del todo cierto. Antes de su partida a Londres, Gareth Hollowmere y Patience habían coincidido en numerosas ocasiones. Él, 7 años mayor que ella, siempre había sido cortés pero distante. Un saludo formal,
Quizás una breve conversación sobre el clima o la música. Nada que sugiriera un interés especial. Su padre espera que eso cambie esta noche, comentó Marta con una sonrisa significativa mientras enjabonaba el largo cabello castaño de su señora. Horas más tarde, Patience descendía la escalera principal, consciente de las miradas que atraía. Su figura esbelta se realzaba delicadamente, y su rostro, de facciones armoniosas y ojos expresivos color avellana, mostraba una serenidad que contradecía los nervios que sentía por dentro. El salón de baile ya estaba medio lleno cuando hizo su entrada. Las conversaciones se detuvieron momentáneamente mientras ella avanzaba para saludar a los invitados junto a su padre. El coronel Drysdale, un hombre de porte militar incluso en sus 60 años, sonreía con orgullo mientras presentaba a su hija. «Mi querida, debo informarte que el duque de Hollowmere ha solicitado el honor del primer baile contigo», le susurró cuando tuvieron un momento a solas. Patience alzó las cejas con sorpresa. «¿El duque? Pero pensé que no bailaba. Parece que ha hecho una excepción», respondió su padre con una sonrisa satisfecha. «Esto es un honor significativo, Patience». Antes de que pudiera responder, un murmullo recorrió el salón. El duque Gareth Hollowmere acababa de hacer su entrada. Alto, de hombros anchos y postura impecable, avanzó con confianza entre los invitados. Su rostro, de facciones marcadas y ojos de un azul intenso, permanecía impasible mientras intercambiaba saludos con los presentes. Cuando finalmente llegó frente a ellos, Patience sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Los rumores no hacían justicia a la presencia del duque. Había un aire de autoridad en él que resultaba casi intimidante. «Coronel Drysdale», saludó con una inclinación formal antes de dirigir su mirada hacia Patience. «Señorita Drysdale, es un placer volver a verla». «El placer es mío, su gracia», respondió ella, haciendo una reverencia perfecta. «He escuchado que ha solicitado el primer baile». Una sombra de sonrisa apareció en los labios del duque. «Así es. Si me lo permite». La orquesta comenzó a tocar un vals justo cuando él extendió su mano. Patience la tomó, sintiendo un inexplicable hormigueo al contacto con sus dedos. Mientras la guiaba al centro del salón, notó que todas las miradas los seguían. «No esperaba este honor, su gracia», comentó ella cuando comenzaron a moverse al ritmo de la música. «He escuchado que no es aficionado al baile». Los ojos del duque se entrecerraron ligeramente. «No crea todo lo que escucha, señorita Drysdale. Simplemente soy selectivo con mis compañeras de baile, y debo sentirme halagada por su selección, supongo». «Debería», respondió él con una franqueza que la sorprendió. «No suelo hacer excepciones». Bailaron en silencio durante unos minutos, moviéndose con una sincronía que atrajo aún más miradas curiosas. Patience se sorprendió por lo cómoda que se sentía en sus brazos, como si hubieran bailado juntos docenas de veces. «Ha cambiado desde la última vez que nos vimos», comentó el duque rompiendo el silencio. Ella lo miró con curiosidad. «¿En qué sentido, su gracia?» «Ha madurado», respondió él simplemente. Sus ojos reflejan una inteligencia que no todos aprecian. Patience no supo cómo interpretar ese comentario. Londres debe haberlo cambiado también. Algo oscureció la mirada del duque. «Londres cambia a todos, señorita Drysdale, rara vez para mejor». Cuando el vals terminó, el duque la acompañó de vuelta junto a su padre, pero antes de retirarse, se inclinó ligeramente. «¿Me concederá el honor del último baile también?», preguntó en voz baja. Patience asintió, intrigada por este hombre enigmático y las contradicciones que parecía encarnar. A medida que avanzaba la velada, Patience bailó con varios caballeros, incluyendo al joven Lord Tristan Everett, recién llegado de Oxford, cuyo encanto y conversación animada resultaron un refrescante contraste con la intensidad del duque. Lord Everett la hizo reír con anécdotas de sus días universitarios, y ella se encontró disfrutando genuinamente de su compañía. Desde el otro lado del salón, Gareth Hollowmere observaba. Había rechazado educadamente varias invitaciones a bailar, prefiriendo mantener una conversación con algunos caballeros sobre política y las recientes tensiones con Francia. Sin embargo, sus ojos regresaban constantemente a Patience, siguiendo sus movimientos mientras ella danzaba con Lord Everett. Fue durante un momento particular, cuando Lord Everett susurró algo al oído de Patience que la hizo reír abiertamente, que el duque sintió una punzada inesperada. La sonrisa de ella, radiante y sincera, estaba dirigida al joven Lord con una calidez que no había mostrado durante su baile juntos.
El duque apretó ligeramente la copa que sostenía, sus nudillos blanqueciéndose por un instante antes de recuperar la compostura. Con una disculpa cortés, se excusó de la conversación y salió a la terraza para tomar aire fresco. El cielo nocturno estaba despejado, con estrellas brillando sobre los jardines de los Drayvale. Gareth respiró profundamente, intentando comprender la irritación que sentía. No tenía derecho a sentirse molesto por ver a Patience sonreír a otro hombre. Apenas la conocía, y ciertamente no había mostrado ningún interés particular en ella antes de esta noche. Y sin embargo, algo en esa sonrisa, en la forma en que sus ojos se iluminaron, había despertado una emoción que no había experimentado en años. Una emoción que había jurado no volver a sentir tras los eventos que lo habían marcado en Londres. ¿Encuentra la compañía demasiado tediosa, su gracia? La voz del coronel Drayvale lo sobresaltó. Gareth se giró para encontrar al anfitrión, observándolo con expresión indescifrable. En absoluto, coronel. Simplemente necesitaba un momento de tranquilidad. El coronel asintió, colocándose junto a él para contemplar los jardines. Mi Patience parece estar disfrutando bastante de la velada, comentó casualmente. Es una joven encantadora, respondió Gareth, manteniendo un tono neutral. Lord Everett parece apreciarlo especialmente. El coronel soltó una risa breve. Ah, Everett. Un buen muchacho, sin duda, pero demasiado joven e inexperto para alguien como mi hija. Ella necesita un hombre de carácter formado, alguien que pueda guiarla y protegerla adecuadamente. Gareth permaneció en silencio, consciente de las intenciones apenas veladas del coronel. La última danza comenzará pronto, continuó el coronel. Tengo entendido que la ha reservado. Así es. El coronel le dio una palmada amistosa en el hombro antes de volver al salón, dejando a Gareth solo con sus pensamientos nuevamente. Minutos después, cuando regresó al baile, vio algo que hizo que su sangre se helara. Patience bailaba nuevamente con Lord Everett, aunque esta no era la danza que habían anunciado. Era una improvisación, una pieza alegre que la orquesta había comenzado a petición de algún invitado, y allí estaba ella, riendo nuevamente, con una mano apoyada en el brazo del joven Lord, mientras él le susurraba algo al oído. Cuando la música concluyó, Patience y Lord Everett permanecieron un momento más juntos, intercambiando palabras que nadie más podía escuchar. Fue entonces cuando Patience le dirigió aquella sonrisa, una expresión de genuino afecto que iluminó todo su rostro. Algo se quebró dentro del duque. Un recuerdo doloroso emergió de las profundidades de su mente, una escena similar que había presenciado en Londres, una traición que había jurado no olvidar jamás. Cuando el maestro de ceremonias anunció el último baile de la noche, Gareth ya había tomado una decisión. Se acercó a donde Patience esperaba, su expresión expectante transformándose en confusión cuando él se detuvo frente a ella con una reverencia formal pero fría. Lamento informarle, señorita Drayvale, que me encuentro indispuesto para nuestro baile, declaró con voz controlada. Le ruego acepte mis disculpas. Sin esperar respuesta, el duque Gareth Hollowmere se giró y abandonó el salón. Mientras se alejaba, juró para sí mismo que nunca volvería a bailar con Patience Drayvale, ni con ninguna otra dama que pudiera despertar en él aquellos sentimientos que tanto se había esforzado por enterrar. Lo que no sabía era que este juramento sería solo el comienzo de una historia que pondría a prueba todas sus convicciones y cambiaría para siempre el destino de ambos. 2 semanas habían transcurrido desde el baile en la residencia Drayvale y Patience aún no comprendía lo sucedido aquella noche. La actitud del duque de Hollowmere, primero atenta y luego inexplicablemente fría, la había dejado confundida y, aunque le costaba admitirlo, ligeramente herida en su orgullo. Es la tercera vez que suspiras mirando por la ventana, comentó Marta mientras arreglaba el cabello de su señora. ¿Esperáis alguna visita en particular? Patience apartó la mirada del camino que conducía a la propiedad. Por supuesto que no, simplemente disfruto de la vista del jardín. Marta sonrió con complicidad, pero no insistió. En cambio, le entregó un sobre lacrado. Ha llegado esta invitación de Lady Montgomery para su recepción del próximo jueves. Patience examinó la elegante caligrafía. Lady Montgomery, tía del duque de Hollowmere, era conocida por sus exclusivas reuniones donde se congregaba lo más selecto de la sociedad de Somerset. Una invitación a su casa era considerada un honor significativo. Mi padre estará complacido, murmuró,
dejando la invitación sobre su escritorio. El coronel Drayvale había expresado su descontento tras el aparente desaire del duque en el baile, y esta invitación podría aplacar su irritación. Esa misma tarde, mientras Patience paseaba por los senderos del jardín con un libro de poesía en las manos, su padre la interceptó con expresión seria. «Tendremos que prepararnos adecuadamente para la recepción de Lady Montgomery», anunció sin preámbulos. «He oído que el duque de Hollowmere estará presente». Patience mantuvo su rostro impasible. «¿Y eso debería importarnos?». El coronel entrecerró los ojos. «Sabes perfectamente lo que significa una alianza con la familia Hollowmere. A pesar de su comportamiento en el baile, el duque sigue siendo el mejor partido del condado. Padre, difícilmente puedo aspirar a la atención de alguien que me ha dejado plantada públicamente», respondió ella con dignidad. «Además, no estoy segura de desear la compañía de un hombre tan voluble». «Tonterías», replicó el coronel. «Los hombres de su posición tienen derecho a ciertas excentricidades. Nuestro deber es adaptarnos». Patience apretó los labios, pero no respondió. Sabía que discutir con su padre era inútil cuando había fijado su mente en algo. El día de la recepción llegó con un clima inusualmente frío para la época. Patience, ataviada elegantemente, observaba el paisaje desde la ventana del carruaje mientras avanzaban por el camino que conducía a la imponente residencia de Lady Montgomery, una construcción georgiana de proporciones majestuosas, rodeada de jardines perfectamente cuidados. «Recuerda mantener la compostura en todo momento», le recordó su padre mientras descendían del carruaje. «Lady Montgomery valora enormemente el decoro». Patience asintió, preparándose mentalmente. No había visto al duque desde el baile, y la perspectiva de encontrarse con él nuevamente le provocaba una mezcla de nerviosismo e indignación que intentaba ocultar tras una expresión serena. La mansión Montgomery bullía con la presencia de la élite local. Lady Montgomery, una mujer de 70 años con la vitalidad de alguien mucho más joven, los recibió con evidente placer. «Mi querido coronel Drayvale y la encantadora Patience, qué delicia tenerlos aquí», exclamó la dama. «Vengan, deben conocer a algunos de mis invitados de Londres». Mientras avanzaban por los salones, Patience notó la ausencia del duque, lo cual le produjo un inexplicable alivio mezclado con decepción. Lady Montgomery los presentó a varios caballeros y damas de la capital, y pronto Patience se encontró conversando con un grupo sobre las últimas novedades literarias. «¿Ha leído usted Jane Eyre?», preguntó una joven llamada Miss Winters. «Ha causado gran controversia en Londres». «Lo he comenzado recientemente», respondió Patience. «Me parece fascinante la perspectiva de la autora sobre la independencia femenina». «Una noción peligrosa, sin duda», intervino una voz masculina a sus espaldas. Patience se giró para encontrarse cara a cara con el duque de Hollowmere, que se había acercado al grupo sin que ella lo notara. Su corazón dio un vuelco involuntario. «¿Considera peligrosa la independencia, su gracia?», preguntó ella, alzando ligeramente la barbilla. Los ojos azules del duque la estudiaron con intensidad. «Considero peligrosas las ideas que alientan expectativas imposibles, señorita Drayvale. La sociedad funciona según estructuras establecidas por buenas razones. Quizás esas estructuras merecen ser cuestionadas ocasionalmente», respondió ella, sorprendiéndose a sí misma por su audacia. Un silencio tenso cayó sobre el grupo. El duque la observaba con una expresión indescifrable, mezcla de sorpresa e interés. «Un debate fascinante que podríamos continuar durante la cena», intervino Lady Montgomery, apareciendo oportunamente, «que, de hecho, está servida». Durante la cena, Patience se encontró sentada frente al duque, una disposición que sospechaba no era casual. A su lado estaba Lord Everett, cuya animada conversación proporcionaba un bienvenido contraste con la intensidad silenciosa de Garrett Hollowmere. «He oído que planea visitar la nueva biblioteca del pueblo, señorita Drayvale», comentó Lord Everett entre platos. «¿Puedo ofrecerme a acompañarla? Dicen que han recibido una colección impresionante de obras clásicas». Antes de que Patience pudiera responder, el duque intervino. «La biblioteca fue una donación de mi familia», dijo con tono casual. «Sería un placer mostrarle personalmente la colección, señorita Drayvale. Mañana, si le parece conveniente». La mesa quedó en silencio. Todos sabían que el duque rara vez hacía tales ofrecimientos. Patience, consciente de las miradas expectantes, incluida la de su padre, se encontró en una situación delicada. «Es muy amable, su gracia»,
respondió con calma. Pero me temo que ya he aceptado la compañía de Lord Everett para mañana. La mandíbula del duque se tensó visiblemente. Comprendo. Quizás en otra ocasión. El resto de la cena transcurrió en una atmósfera cargada de tensión apenas disimulada. Cuando los caballeros se retiraron para su brandy y las damas pasaron al salón, Patience aprovechó la oportunidad para escapar brevemente a la terraza, necesitando aire fresco y un momento de soledad. La noche era clara, con un cielo estrellado que se extendía sobre los jardines iluminados por farolillos estratégicamente colocados. Respiró profundamente, intentando ordenar sus confusos pensamientos. Parece que tenemos la costumbre de encontrarnos en terrazas, señorita Drayvale. Patience se sobresaltó al escuchar la voz del duque. No lo había oído acercarse. Su gracia, saludó con una inclinación formal. Pensé que estaría con los demás caballeros. Preferí el aire fresco, respondió él colocándose a su lado, pero manteniendo una distancia respetuosa. Por un momento, ambos contemplaron en silencio los jardines. Debo disculparme por mi comportamiento en el baile, dijo finalmente el duque, sorprendiéndola. Fue inexcusable. Patience lo miró insegura de cómo responder. Agradezco su disculpa, aunque confieso que no comprendo qué provocó tal cambio en su actitud. Gareth desvió la mirada hacia el horizonte. Hay acontecimientos en nuestro pasado que nos marcan, señorita Drayvale. A veces reaccionamos ante fantasmas que solo nosotros vemos. Había una vulnerabilidad inesperada en su voz que desarmó a Patience. Por un instante vislumbró al hombre detrás del título, alguien con heridas propias y secretos guardados. Todos tenemos fantasmas, su gracia, respondió suavemente. Es lo que hacemos con ellos lo que define quiénes somos. Sus miradas se encontraron en la penumbra, y por un momento pareció que algo importante podía ser dicho. Sin embargo, el sonido de pasos acercándose rompió el hechizo. «¡Ah! ¡Aquí están!», exclamó Lady Montgomery, apareciendo en la terraza. «Vengan, estamos por comenzar con la música. Mi querida Patience, he oído maravillas sobre su interpretación al piano». Antes de seguir a Lady Montgomery al interior, Patience miró brevemente al duque. «¿Vendrá a escuchar la música, su gracia?». Una sombra de sonrisa apareció en sus labios. «No me lo perdería por nada, señorita Drayvale». La velada continuó con interpretaciones musicales de varios invitados. Cuando llegó el turno de Patience, interpretó una pieza de Mozart con precisión y sensibilidad que arrancó sinceros aplausos. Durante toda su actuación, fue consciente de la intensa mirada del duque desde un rincón del salón. Al concluir la velada, mientras esperaban su carruaje, Lord Everett se acercó para confirmar su visita a la biblioteca al día siguiente. «Será un honor acompañarla, señorita Drayvale», dijo con entusiasmo. «Pasaré a recogerla a las 2, si le parece adecuado». «Perfecto, Lord Everett», respondió ella con una sonrisa amable. Desde la entrada de la mansión, Gareth Hollowmere observaba la escena con expresión inescrutable. Cuando el carruaje de los Drayvale se alejó, Lady Montgomery se acercó a su sobrino. «Una joven excepcional, ¿no crees?», comentó casualmente. «Ciertamente interesante», concedió él. «Y claramente inmune a tu encanto», añadió la dama con una sonrisa perspicaz. «Quizás sea exactamente lo que necesitas». El duque no respondió, pero su mente ya estaba formando un plan. Había cometido un error dejándose llevar por viejos recuerdos y prejuicios. Patience Drayvale merecía una segunda impresión, y él estaba determinado a conseguirla. Lo que no sabía era que el destino tenía preparados sus propios planes para ambos, comenzando con un inesperado encuentro en la biblioteca del pueblo al día siguiente. La biblioteca del pueblo, inaugurada apenas 3 meses atrás, era un edificio modesto pero elegante de piedra gris, con grandes ventanales que permitían el paso generoso de la luz natural. Para un pueblo de las dimensiones de Somerset, representaba un lujo poco común, y un testimonio del interés de la familia Hollowmere por el fomento de la educación. Patience llegó puntualmente acompañada de Martha, quien esperaría en una antesala mientras ella recorría la biblioteca con Lord Everett. Sin embargo, tras 20 minutos de espera, no había señales del joven Lord. «Qué extraño», murmuró Patience, consultando el pequeño reloj que llevaba prendido al pecho. «Lord Everett no parece ser el tipo de caballero que llega tarde a sus compromisos». «Quizás ha sufrido algún percance en el camino, señorita», sugirió Martha. Patience asintió, aunque una sensación de inquietud comenzaba a formarse en su interior. «Esperaremos 15 minutos más»,
Si no aparece, recorreremos la biblioteca por nuestra cuenta antes de regresar a casa. El tiempo pasó lentamente. Cuando los 15 minutos concluyeron sin noticias de Lord Everett, Patience decidió no desperdiciar la oportunidad de conocer la colección. «Espérame aquí, Martha. Volveré en una hora», indicó a su doncella antes de dirigirse hacia el interior de la biblioteca. El aroma a papel, cuero y madera pulida la recibió al atravesar las puertas principales. El interior era aún más impresionante que la fachada. Estanterías de roble oscuro se elevaban hasta el techo, conteniendo volúmenes de todos los tamaños organizados meticulosamente. Mesas de lectura se disponían estratégicamente cerca de los ventanales, ofreciendo espacios confortables para la consulta. Patience avanzó maravillada, pasando los dedos por los lomos de los libros mientras leía sus títulos. Había secciones dedicadas a la historia, las ciencias naturales, la filosofía y, por supuesto, la literatura. Era precisamente esta última la que buscaba, esperando encontrar aquella copia de Jane Eyre que había mencionado durante la cena en casa de Lady Montgomery. Tan absorta estaba en su búsqueda que no notó la presencia que se acercaba por el pasillo lateral hasta que una voz profunda rompió el silencio. «Veo que ha decidido venir a pesar de la ausencia de su acompañante». Patience se sobresaltó, girándose para encontrarse con el duque de Hollowmere, que la observaba con expresión serena y un libro abierto en las manos. «¿Su gracia?», saludó ella, recuperando la compostura. «No esperaba encontrarlo aquí». Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en el rostro del duque. «Es mi biblioteca, después de todo, o al menos la biblioteca que mi familia ha donado al pueblo». Patience sintió un rubor incómodo ascender por sus mejillas. «Por supuesto, es muy generoso por parte de su familia proporcionar este recurso invaluable. La educación y el conocimiento deberían ser accesibles para todos», respondió él, cerrando su libro y acercándose un paso. Lord Everett parece haber olvidado su compromiso. Algo en su tono despertó las sospechas de Patience. «¿Acaso sabe usted algo sobre su ausencia, su gracia?» Gareth mantuvo su expresión neutral, pero había un brillo en sus ojos que delataba cierta satisfacción. «Recibí una nota esta mañana. Al parecer, Lord Everett fue llamado urgentemente a Oxford por asuntos familiares. Me pidió que le transmitiera sus más sinceras disculpas y que le ofreciera mi compañía como sustituto, si usted lo permite». Patience entrecerró los ojos, evaluando la situación. Era demasiada coincidencia que el duque estuviera precisamente allí, con una excusa tan conveniente para la ausencia de Lord Everett. «Qué considerado por parte de Lord Everett asegurarse de que no me quedara sin guía», comentó con un tono que dejaba entrever su escepticismo. «Y qué afortunado que usted pudiera ajustar sus compromisos para acompañarme». El duque sostuvo su mirada sin inmutarse. «La fortuna favorece a los preparados, señorita Drysdale». Un silencio tenso se estableció entre ambos. Patience sabía que lo apropiado sería rechazar educadamente la compañía del duque y regresar a casa con Martha. Sin embargo, la biblioteca representaba una tentación demasiado grande, y una parte de ella sentía curiosidad por entender mejor a este hombre enigmático. «Muy bien, su gracia», cedió finalmente. «Acepto su oferta, aunque debo insistir en que Martha nos acompañe». «Naturalmente», asintió él, aparentemente complacido con su decisión. «Permítame mostrarle la colección. Creo que encontrará secciones que se ajustan perfectamente a sus intereses». Durante la siguiente hora, Patience descubrió que el duque poseía un conocimiento profundo no solo de los libros que albergaba la biblioteca, sino de su contenido. Comentaba pasajes, discutía interpretaciones y mostraba una pasión por la literatura que contradecía su imagen pública de aristócrata distante y pragmático. «¿Puedo preguntarle algo, su gracia?», inquirió Patience mientras examinaban una edición particularmente bella de sonetos de Shakespeare. «Adelante», respondió él, observando con interés cómo ella pasaba delicadamente las páginas. «¿Por qué aparenta desinterés por los libros en sociedad cuando es evidente su amor por ellos?». La pregunta pareció tomarlo por sorpresa. Por un instante, su expresión se suavizó revelando algo más vulnerable. «La sociedad tiene expectativas muy definidas sobre cómo debe comportarse un duque», explicó después de una pausa. «Los libros, especialmente ciertas obras, se consideran distracciones poco adecuadas para alguien en mi posición. ¿Y siempre cumple con las expectativas de la sociedad?», presionó ella, sorprendiéndose de su propia audacia. Gareth la miró intensamente,
como evaluando si podía confiar en ella. Rara vez, señorita Drayvale, pero he aprendido a elegir mis batallas cuidadosamente. Continuaron su recorrido, deteniéndose finalmente en la sección de nuevas adquisiciones, donde, tal como esperaba, Patience encontró una copia de Jane Eyre. «Ah, la obra que mencionó en casa de mi tía», observó el duque. «Una historia bastante poco convencional». «¿La ha leído?», preguntó ella, sorprendida. «Por supuesto. Me gusta formarme mis propias opiniones sobre los libros que causan controversia». «¿Y cuál es su opinión sobre este en particular?». El duque tomó el volumen de sus manos, rozando accidentalmente sus dedos en el proceso. Ambos sintieron una corriente sutil ante el contacto inesperado. «Admiro su honestidad», respondió hojeando las páginas. «La autora no teme mostrar las sombras junto a la luz. Jane es un personaje que comprende que la libertad no está en rebelarse contra las convenciones, sino en ser fiel a sus propios principios, cueste lo que cueste». Patience lo observaba fascinada. Este no era el hombre arrogante y distante que había conocido en el baile, ni el aristócrata rígido que defendía las estructuras sociales establecidas durante la cena de Lady Montgomery. «Parece haber reflexionado profundamente sobre la obra», comentó ella. Una sombra cruzó el rostro del duque. «Quizás me identifico con ciertos aspectos de la historia. Todos llevamos cicatrices que moldean nuestra visión del mundo, señorita Drayvale». Antes de que pudiera responder, Marta se acercó para informarles que llevaban más de una hora en la biblioteca y que el cielo comenzaba a oscurecerse, amenazando lluvia. «Debemos regresar», dijo Patience, devolviendo el libro a su estante con cierta reluctancia. «Permítame acompañarlas en mi carruaje», ofreció el duque. «No sería prudente que caminaran bajo la lluvia». La oferta era razonable, pero Patience dudó. Aceptar significaría un nivel de familiaridad que podría generar habladurías, especialmente considerando la reputación del duque y su comportamiento previo. «Es muy amable, su gracia, pero...». Un trueno potente interrumpió sus palabras, seguido inmediatamente por el sonido de la lluvia golpeando con fuerza los ventanales. «Creo que la naturaleza ha decidido por nosotros», observó el duque con una leve sonrisa. Resignada, Patience aceptó la oferta. El carruaje del duque era lujoso pero sobrio, con asientos tapizados en cuero oscuro y cortinas de terciopelo que ofrecían privacidad. Marta se sentó frente a ellos, manteniendo la vigilancia apropiada que su posición requería. Mientras el vehículo avanzaba por las calles empedradas del pueblo, ahora convertidas en pequeños riachuelos por la lluvia torrencial, Patience notó que el duque parecía inusualmente tenso. «¿Ocurre algo, su gracia?». Gareth, que había estado mirando por la ventana con expresión preocupada, se volvió hacia ella. «Me temo que el camino principal a su residencia estará inundado con esta lluvia. Sucede cada año en esta época. Tendremos que tomar la ruta más larga por los terrenos elevados». «Eso significa que pasaremos por Hollowmere Hall», confirmó él. «Es inevitable si queremos llegar seguros a su casa». Patience sintió una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Hollowmere Hall era legendaria en el condado, una imponente mansión de estilo jacobino que se alzaba majestuosa sobre una colina. Pocos habían sido invitados a sus salones en los últimos años, desde que el duque regresara de Londres. El carruaje giró en un recodo, y de pronto, a través de la cortina de lluvia, Patience pudo distinguir los contornos de la mansión. Incluso bajo el cielo gris, resultaba impresionante, con sus torres y chimeneas elevándose contra el horizonte tormentoso. «Es magnífica», susurró involuntariamente. El duque la observó con una expresión indescifrable. «Ha sido el hogar de mi familia por generaciones. A veces pienso que tiene vida propia, con sus secretos y sus silencios». Algo en su tono captó la atención de Patience. «¿No se siente como en casa aquí?». Por un instante, la máscara de compostura del duque pareció resquebrajarse. «Un hogar debería ser un lugar de paz, señorita Drayvale. Hollowmere Hall alberga demasiados recuerdos, no todos ellos agradables». Antes de que pudiera elaborar, el carruaje se detuvo bruscamente, sobresaltándolos. Se escucharon voces alteradas fuera, y pronto el cochero abrió la portezuela, empapado por la lluvia. «Su gracia, el puente sobre el arroyo ha cedido», informó con preocupación. «No podemos continuar por este camino, y regresar sería peligroso con esta tormenta». Gareth frunció el ceño, evaluando rápidamente la situación. «Entonces no tenemos alternativa», decidió finalmente, volviéndose hacia Patience. «Me temo, señorita Drayvale,
que deberán ser nuestros huéspedes en Hollowmere Hall hasta que amaine la tormenta. Patience palideció. Pasar varias horas, quizás incluso la noche, en la mansión del duque era algo que superaba cualquier convención social aceptable. Sin embargo, la lluvia arreciaba y realmente no parecía haber otra opción segura. Enviaré un mensaje a su padre de inmediato, explicando las circunstancias, añadió el duque, interpretando correctamente su preocupación. Lady Hertford, mi tía abuela, reside permanentemente en Hollowmere Hall y servirá como acompañante adecuada. Le aseguro, señorita Drayvale, que su reputación está a salvo. Mientras el carruaje se desviaba hacia la entrada de la mansión, Patience no pudo evitar pensar que, si bien su reputación podría preservarse, su corazón comenzaba a sentirse peligrosamente vulnerable ante este hombre que parecía contener tantas contradicciones. Lo que no podía imaginar era que, tras los muros de Hollowmere Hall, descubriría secretos que cambiarían para siempre su percepción del duque y del juramento que había hecho la noche del baile. El vestíbulo de Hollowmere Hall se reveló ante Patience como un espacio majestuoso de techos altos y paredes revestidas con paneles de roble oscuro. Retratos familiares de varias generaciones observaban desde sus marcos dorados, testigos silenciosos del paso del tiempo. Gareth, por fin has regresado. Esta tormenta es absolutamente... Lady Hertford, una mujer elegante de unos 60 años, interrumpió su frase al notar la presencia de Patience y Martha. Oh, veo que traes compañía. Tía Eleanor, permíteme presentarte a la señorita Patience Drayvale y su doncella Martha, explicó el duque. El puente ha cedido y nos hemos visto obligados a buscar refugio aquí hasta que amaine la tormenta. La expresión de Lady Hertford se transformó inmediatamente en una de genuina hospitalidad. Querida niña, qué situación tan desafortunada. Deben estar empapadas. Vengan conmigo, les proporcionaré ropa seca de inmediato. Mientras seguía a Lady Hertford por la escalera principal, Patience no pudo evitar notar que el duque permanecía en el vestíbulo, observándolas con una expresión pensativa. Había algo en su mirada que sugería que esta situación, aunque imprevista, no le resultaba del todo inoportuna. Lady Hertford resultó ser una anfitriona encantadora, proveyendo a Patience con un vestido sencillo pero elegante y asegurándose de que Martha también recibiera atenciones similares. Mientras se cambiaba, Patience escuchó cómo un sirviente era despachado a la residencia Drayvale con una nota explicando la situación. «Tu padre comprenderá», aseguró Lady Hertford cuando Patience expresó su preocupación. «El coronel Drayvale es un hombre sensato que valora la seguridad por encima de las apariencias. Además», añadió con un guiño, «mi presencia garantiza que todo se mantenga dentro de los límites de la más estricta propiedad». Una hora más tarde, con la tormenta aún azotando los ventanales, Patience se encontraba en la biblioteca de Hollowmere Hall, un espacio aún más impresionante que la biblioteca del pueblo. 3 paredes completas de estanterías se elevaban hasta el techo, accesibles mediante escaleras móviles, mientras que la 4ª pared estaba dominada por amplios ventanales y una imponente chimenea de mármol donde crepitaba un fuego acogedor. «Veo que ha encontrado mi santuario», dijo el duque, entrando silenciosamente en la habitación. Patience, que había estado examinando una colección de primeras ediciones, se giró sorprendida. «Es magnífico. Nunca había visto tantos volúmenes reunidos en una colección privada. Ha sido la pasión de generaciones», explicó Gareth, acercándose. «Mi padre era un ávido coleccionista, y yo he continuado su labor, aunque con criterios ligeramente diferentes». «¿En qué sentido?». El duque sonrió levemente tomando un volumen cercano. «Mi padre coleccionaba por prestigio. Yo colecciono por amor a las historias que estos libros contienen». Patience lo observó con renovado interés. Cada vez que conversaban en privado, el duque revelaba facetas de sí mismo que contradecían su imagen pública. Era como si existieran 2 Gareth Hollowmere, el duque frío y distante que la sociedad conocía, y este hombre apasionado y reflexivo que solo se mostraba en raros momentos de intimidad. «Mi padre me ha enviado respuesta», continuó el duque, cambiando de tema. «Comprende la situación y confía en que Lady Hertford proporcionará la supervisión adecuada. Nos sugiere que permanezcamos aquí hasta mañana, dado que la tormenta no muestra signos de amainar pronto». Patience asintió, sintiendo una extraña mezcla de nerviosismo y anticipación
ante la perspectiva de pasar la noche en Hollowmere Hall. Su tía ha sido extremadamente amable. Eleanor siempre ha sido la luz de esta casa, comentó Gareth con afecto genuino, especialmente después de... Se detuvo abruptamente, como si hubiera estado a punto de revelar algo que prefería mantener en privado. ¿Después de qué, su gracia?, preguntó Patience suavemente. Gareth permaneció en silencio un momento, como debatiendo consigo mismo. Finalmente, se acercó a un retrato que colgaba cerca de la chimenea, mostrando a una joven hermosa, de expresión serena. Mi madre, explicó, falleció cuando yo tenía 12 años. Después de su muerte, esta casa se volvió un lugar diferente. Mi padre cambió, se volvió más distante, más rígido. Eleanor fue quien realmente me crió. Patience sintió una oleada de empatía. Lo entiendo. Mi madre también falleció cuando yo era niña. Es una pérdida que nos marca profundamente. Sus miradas se encontraron, y por un instante compartieron una conexión basada en el entendimiento mutuo de un dolor similar. Hay algo que debo confesarle, dijo repentinamente el duque, rompiendo el momento. La ausencia de Lord Everett hoy no fue accidental. Patience arqueó las cejas, aunque en el fondo había sospechado algo así desde el principio. ¿Qué quiere decir exactamente? Le pedí que no acudiera a su cita, admitió Gareth sin rodeos. Le expliqué que deseaba enmendar mi comportamiento del baile y que me concediera la oportunidad de mostrarle la biblioteca personalmente, y él accedió simplemente a hacerse a un lado. Lord Everett es un joven con ambiciones políticas, explicó el duque con una sonrisa irónica. Mi apoyo puede resultar valioso para su carrera. Patience no sabía si sentirse indignada por la manipulación o intrigada por el esfuerzo que el duque había realizado para pasar tiempo con ella. ¿Por qué, su gracia? ¿Por qué este repentino interés en mi compañía cuando claramente me desairó en el baile? Gareth dio unos pasos hacia ella, acortando la distancia entre ambos. Porque cometí un error, respondió con una franqueza inusual en él. Vi algo aquella noche que despertó recuerdos dolorosos, recuerdos de Londres, de una traición que sufrí a manos de alguien en quien confiaba plenamente. ¿Una mujer?, preguntó Patience, sintiendo una punzada inexplicable de celos. Lady Constance Blackwood, confirmó él. Estábamos comprometidos. La vi sonreírle a otro hombre de la misma manera que usted le sonrió a Lord Everett. Una semana después, descubrí que me había estado engañando durante meses. Patience procesó esta revelación, entendiendo finalmente el origen de su comportamiento. Y cuando me vio sonreír a Lord Everett, juré que nunca volvería a bailar con usted ni con ninguna otra dama, completó él. Un juramento nacido del orgullo herido y la desconfianza. ¿Y ahora? La expresión de Gareth se suavizó. Ahora me doy cuenta de que juzgué injustamente. Usted no es Constance, y sus sonrisas no esconden engaños. Me he permitido conocerla estos días, y descubro en usted una integridad y una profundidad que me hacen lamentar mi arrogancia inicial. Un trueno particularmente fuerte sacudió la mansión, como subrayando la intensidad del momento. Las llamas de la chimenea proyectaban sombras danzantes sobre el rostro del duque, realzando la vulnerabilidad que ahora mostraba abiertamente. No puedo cambiar el pasado, continuó, pero puedo ofrecerle una disculpa sincera y la promesa de no permitir que los fantasmas de mis experiencias pasadas nublen mi juicio en el futuro. Patience sintió que algo fundamental cambiaba entre ellos. El muro que el duque había erigido comenzaba a desmoronarse, revelando al hombre genuino que se ocultaba detrás de la fachada de aristócrata impasible. «Acepto su disculpa, Gareth», respondió, usando deliberadamente su nombre de pila por primera vez. «Todos merecemos la oportunidad de ser juzgados por quienes realmente somos, no por los errores o traiciones de otros». El sonido de música flotó repentinamente hasta ellos, desde algún lugar de la mansión. Una melodía de piano, el mismo vals que habían bailado la noche del baile. «Eleanor», explicó Gareth con una sonrisa, «siempre ha tenido un sentido dramático del momento adecuado». Extendió su mano hacia Patience. «¿Me concedería el honor de este baile, señorita Drysdale? Me gustaría reemplazar el último que le negué con uno más digno de recordar». La biblioteca se transformó en un improvisado salón de baile mientras se deslizaban al ritmo de la música que llegaba desde la sala de música. A través de los ventanales, la tormenta comenzaba a amainar, y ocasionales rayos de luz lunar se filtraban entre las nubes en retirada, iluminando sus figuras en movimiento. «Creo que debo retirar mi juramento»,
murmuró Gareth mientras giraban elegantemente entre las estanterías. ¿Cuál exactamente?, preguntó Patience, consciente de la cercanía de sus rostros. Juré no volver a bailar con usted, respondió él con una sonrisa. Pero ahora juro algo diferente, que si usted me lo permite, este será el primero de muchos bailes que compartiremos. Mientras la música llegaba a su conclusión, sus pasos se detuvieron naturalmente. Permanecieron un momento así, cercanos, conectados por algo más profundo que la simple atracción física o las conveniencias sociales. Creo que podría permitírselo, respondió ella finalmente. 2 meses después, la sociedad de Somerset se congregaba nuevamente en los salones de la residencia Drayvale para el baile anual. Esta vez, sin embargo, había un motivo adicional de celebración: el anuncio oficial del compromiso entre la señorita Patience Drayvale y el duque Gareth Hollowmere. Cuando el maestro de ceremonias anunció el último baile de la noche, no hubo dudas sobre quiénes ocuparían el centro del salón. Gareth tomó la mano de Patience con una devoción que no pasó desapercibida para los presentes. ¿Sabes qué es lo más curioso?, comentó él mientras se movían al ritmo del vals. Todo comenzó porque te vi sonreírle a otro hombre. Patience sonrió, aquella sonrisa radiante y sincera que ahora él sabía apreciar en todo su valor. Y termina porque aprendiste a ver más allá de tus miedos y prejuicios. No, mi querida, corrigió Gareth, acercándola un poco más de lo que dictaba la estricta etiqueta. No termina aquí. Este es apenas nuestro primer capítulo. Y mientras el duque que había jurado no volver a bailar y la joven que le había enseñado a confiar nuevamente giraban bajo las luces del salón, los invitados observaban la transformación evidente en ambos. Él, más cálido y accesible; ella, más segura y radiante. 2 personas que habían encontrado en el otro no solo un compañero de baile, sino un compañero de vida. Al concluir la melodía, Gareth se inclinó para susurrar al oído de Patience. ¿Me concederías todos los bailes de nuestra vida? Su respuesta fue una sonrisa que sellaba una promesa mucho más profunda que cualquier juramento previo. Mientras la sociedad de Somerset aplaudía no solo el final de un baile, sino el comienzo de una unión nacida de la superación de los fantasmas del pasado y la promesa de un futuro compartido.